Continuamos con la unidad 3. En este caso ustedes ya vieron los principios. Yo voy a dar una breve introducción al análisis pinch o método de punto de pliegue. Esta es una estrategia de diseño de redes de intercambiador de calor. Ustedes ya en procesos 2 ya vieron cómo obtener o diseñar un intercambiador de calor en base al área que se va a requerir. ¿Sí? Ustedes pueden calcular el área y en base al área pueden calcular pues qué tipo de intercambiador, con cuántos tubos van a poder utilizar para cambiar la temperatura de cierto fluido y elevarla o disminuirla. Este método fue creado a finales de los años 70 e identifica las oportunidades de ahorro de energía, tanto de nuevos procesos como el mejoramiento de plantas de operación. Utiliza las corrientes calientes para alimentar calor a las corrientes frías. En este caso aquí tenemos la red del sistema de intercambiadores de calor. Esta red entraría de este lado y saldría por acá abajo. Estos intercambiadores que tenemos aquí, si se dan cuenta, el símbolo que utilizamos es diferente con estos intercambiadores que tenemos acá abajo. Se los voy a mostrar. Bien, estos intercambiadores son diferentes a este tipo de intercambiadores o a este tipo de intercambiadores. En realidad, en este caso, enfriadores y calentadores los llamaremos servicios. Calentadores y también enfriadores los llamaremos servicios de calentamiento o enfriamiento, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Entonces aquí ingresamos las corrientes calientes, ingresamos las corrientes frías. Estos intercambiadores de calor los vamos a llamar intercambiadores de calor integrados, dado que utilizan la corriente, el calor de las corrientes calientes para calentar a las corrientes frías. Entonces esto lo llamaríamos intercambiadores de calor integrado. Y una vez que ya logré obtener toda la cantidad de calor de las corrientes calientes para poder calentar a las corrientes frías, entonces hay una cantidad determinada de calor que puedo obtener de eso. Sin embargo, para llegar a la temperatura deseada, o utilizo enfriadores en el caso de las corrientes calientes, dado que, por ejemplo, yo meto una corriente caliente, digamos, a 300 grados centígrados. Entonces, digamos, yo meto mi corriente a 300, ¿sí? Pasa por el intercambiador de corriente integrada, pero no logra eliminar todo el calor que trae esa corriente caliente. Mi corriente llega a 250 y yo quiero que llegue a 200. Entonces todavía utilizo un servicio de enfriamiento. De igual manera con las corrientes frías. Las corrientes frías pueden entrar a 100 grados centígrados y digamos, yo quiero que se calienten hasta 180. Bueno, voy a ponerla en esta de acá arriba. Yo quiero que se calienten hasta 180. Entonces entran a 100 y llegan, digamos, todo el calor de las corrientes calientes solamente me permite llegar hasta 150 grados centígrados. Entonces necesito un calentador. Entonces agrego un servicio de calentamiento y con ese servicio de calentamiento llego hasta 200. Entonces, si se dan cuenta, estas temperaturas 300 y 200 van a ser fijas, ¿sí? Esta temperatura inicial de 100 y temperatura final de 200 también van a ser fijas. ¿Por qué? Porque en este caso son las temperaturas a las que quiero llegar, ¿sí? Me va a decir el problema, por ejemplo, yo quiero que con una corriente de un reactor
que la corriente del reactor ya está saliendo a 300 grados centígrados, quiero que calientes crudo que va a entrar a una planta de destilación y quiero que lo calientes de 100 hasta 200. Entonces ya son específicas esas temperaturas, ya no las puedo mover, son requerimientos del sistema. Lo que yo sí puedo hacer es diseñar una red en la que obtenga la mayor cantidad de calor aprovechable de las corrientes calientes para calentar a las corrientes frías. Eso sí puedo hacer. Yo puedo acomodar estas corrientes de muchas maneras y la forma en la que los voy a acomodar es a través del análisis pinch o método de punto de pliegue. Entonces, resumiendo, el método pinch me va a servir, o el análisis pinch o el método del punto de pliegue me va a servir para obtener una red de intercambiadores de calor con la que yo pueda tener el mejor rendimiento o el mejor aprovechamiento del calor que tengo en las corrientes calientes para calentar a las corrientes frías. Simple, eso sería todo, ¿sí? Y pues al final, si no obtengo la mejor, pues puedo agregar servicios de calentamiento y enfriamiento. Una red de intercambiadores luce de esta manera. En una red de intercambiadores, los intercambiadores son mostrados como círculos. Aquí tenemos un intercambiador. En este caso, donde se cruzan las dos corrientes fría y caliente, es un intercambiador de corriente integrada. En este caso aquí tenemos otro intercambiador de calor integrado. Y si se dan cuenta, este de color azul sería un servicio de enfriamiento y este sería un servicio de calentamiento. Entonces las corrientes se representan con flechas que salen y entran del proceso. Las corrientes calientes se dibujan verticalmente. Entonces la corriente 1 y la corriente 2 van a ser corrientes calientes. ¿Cómo identificamos que es una corriente caliente? Sabemos que una corriente caliente es la que necesita enfriarse. Entonces por lo regular van a ir de una temperatura alta a una temperatura mucho más baja. Esta, por ejemplo, la corriente 1 va de 200 grados centígrados a 60 grados centígrados. Y esta corriente 2 va de 170 grados centígrados a 60 grados centígrados. Entonces una corriente caliente, por definición, va a ser una corriente que necesite enfriarse. Y las corrientes frías son las que necesitan calentarse. Entonces, por lo tanto, necesitamos la corriente 3 sería una corriente fría. Va de 80 grados centígrados, pasa por 160 y aquí ya no dice a qué temperatura va a llegar. Pero por ejemplo esta, la 4, entra a 50 grados centígrados y necesita calentarse hasta 150 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, es una corriente fría, porque al principio su temperatura inicial es baja y al final necesitamos en la red de intercambiadores de calor que incremente su temperatura, ¿sí? Entonces, que su temperatura sea mayor que la inicial, ¿sí? ¿Cuáles serían las metas de este diseño y análisis pinch? Es diseñar una red de intercambiadores de calor con la mínima área de transferencia de calor, el mínimo costo de capital, mínimos costos de consumo de energía y mínimas emisiones de contaminantes de gases por combustión, ¿sí? Al aprovechar mejor el calor que tienen las corrientes calientes para calentar a las corrientes frías, vamos a disminuir las capacidades de estos intercambiadores, ¿sí? Estos intercambiadores que tenemos aquí, por ejemplo, el de 60, ¿sí? Los servicios. Entre más disminuyamos esos servicios, mejor va a ser
de manera más óptima nuestra red de intercambiadores de calor. ¿Por qué? Porque estos servicios de calentamiento y enfriamiento requieren de la combustión de gases para que se puedan, bueno, principalmente los servicios de calentamiento, para que puedan llegar a una temperatura deseada. Por lo regular, los servicios los utilizamos con vapor saturado. Entonces necesitamos combustibles fósiles para incrementar la temperatura, ¿sí? Para disminuir la temperatura, pues necesitamos agua, por lo regular a 20-30 grados centígrados, ¿sí? Entonces, pero pues sin embargo es pues no puedes obtener o no puedes vertir agua caliente a un río. Entonces, por lo tanto, si ustedes vierten agua caliente a un río, necesitan disminuir la temperatura. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues lo hacen con una torre de humidificación. Ajá. La torre de humidificación nos va a servir para cambiar la temperatura, o una torre de enfriamiento también nos va a servir para cambiar la temperatura de, digamos, que entre a 20 grados centígrados y que llegue hasta 40 grados centígrados. Entonces de ahí necesitamos pasarla a por una torre de enfriamiento para que se pueda vertir a un río, ¿sí? No la podemos vertir del río así como sale de este intercambiador. Ajá. Y en ese intercambiador, como servicio de calentamiento, necesitamos pues incrementar la temperatura del agua, primero para que pase de líquido a líquido saturado y de líquido saturado a vapor saturado, ¿sí? Y después, por lo regular, en los intercambiadores de calor de este tipo, de los servicios de calentamiento, lo que utilizamos es el calor latente. Entonces es una cantidad grande de energía que se necesita, y por lo tanto, pues por lo regular se necesitan combustión de gases que provocan emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, nosotros por lo regular lo que hacemos es un servicio de calentamiento, ¿sí? Lo representamos de esta manera, para acá arriba. Por lo regular, este sería un servicio de calentamiento. ¿Sí? Aquí hay distintas nomenclaturas, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a dar a la tarea de que cuando dibujemos el esquema, pues el servicio de calentamiento sea para arriba y el servicio de enfriamiento o un condensador sea para abajo. Servicio de enfriamiento. Ajá, entonces de esta manera serían los servicios de calentamiento y enfriamiento. Ahora, el análisis pinch, ¿qué va a predecir? Pues va a predecir los requerimientos de servicios de calentamiento y enfriamiento. O sea, nos va a decir los valores de estos. Aquí ya no los dan, ¿sí? 60 kilowatts, pero nosotros vamos a poder hacer esta red y vamos a poder decir, este va a ser de 60 kilowatts y el servicio de enfriamiento va a ser de 200 kilowatts. Número de intercambiadores de calor. El análisis pinch nos va a decir cuántos intercambiadores de calor vamos a tener. Y el área de intercambio, con el número de intercambiadores de calor y su capacidad, nosotros podemos determinar el área de un intercambiador de calor, ¿sí? ¿Y cómo lo determinamos? Pues en este caso tenemos que recordar los principios de procesos de separación 1 en el caso de intercambiadores de calor. ¿Cómo funciona un intercambiador de calor? Pues en este caso un intercambiador de calor es un sistema complejo,
¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos diferencias de temperaturas y tenemos perfiles de temperaturas dentro del intercambiador de calor. Aquí tengo un intercambiador de calor de coraza y tubos. Si se dan cuenta, aquí tengo los tubos. Puedo seleccionar los tubos. ¿Cómo los selecciono? Ahí está. Si se dan cuenta, puedo ver los tubos y puedo ver la coraza, ¿sí? Por aquí va a entrar el líquido, puede ser vapor, y va a salir de este lado. Y por aquí entraría el otro fluido, ¿sí? Puede entrar por los tubos, ¿sí? Pero antes entraría a través de estos cabezales, ¿sí? El líquido, digamos, entra en este cabezal, pasa a través de los tubos, el líquido que se quiere calentar, entonces entraría en este cabezal, pasa a través de los tubos y ya sale a una temperatura mucho más alta, ¿sí? El fluido, por ejemplo vapor, con lo que vamos a calentar, puede entrar acá arriba, entra el vapor acá arriba, pasa a través de los tubos, ¿sí? Por fuera de los tubos, y sale a una temperatura mucho más baja o solamente cede su calor latente de vaporización, ¿sí? Lo que tenemos aquí son los deflectores del intercambiador de calor y bueno, a lo largo de este intercambiador de calor, por ejemplo, el líquido que se va a calentar va a cambiar de temperatura en todo el intercambiador de calor, ¿sí? Entonces es más fácil verlo con un intercambiador de doble tubo. Vamos a verlo con un intercambiador de doble tubo. Entonces así sería como cambiaría la temperatura a través de la longitud. Aquí, por ejemplo, esto se parece mucho a este intercambiador, solamente sería un solo tubo con un tubo más grande por fuera. Entonces aquí entra el fluido frío y aquí sale el fluido frío. Aquí entra el fluido caliente y sale el fluido caliente. Entonces, por lo tanto, el fluido caliente sabemos que es un fluido que se necesita enfriar. Va a entrar a una temperatura alta, que es a lo que decíamos, alrededor de 300 grados centígrados. Y sale a 200. Entonces aquí esta línea me va a representar al fluido caliente. Va a entrar a 300 y va a salir a 200. Y el fluido frío se va a calentar, va a entrar a 100 y va a salir a 180. No siempre, es solo un ejemplo. Entonces entraría en 100 y saldría en 180. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, este eje, el eje X, sería la longitud del tubo. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos determinar vamos a querer determinar el área de transferencia. Y el área de transferencia lo que hacemos es calcular una delta T promedio. Pero no podemos utilizar una delta T promedio pues como un promedio aritmético, porque si se dan cuenta, la forma en la que disminuye la temperatura del fluido caliente y la que aumenta el fluido frío no se comportan de manera lineal. Entonces un promedio que sería aritmético no nos va a servir. Entonces, ¿cuáles serían la delta T promedio de este intercambiador? ¿Para qué necesito una delta T promedio? Pues para que con esa delta T promedio y multiplicada por un coeficiente de transferencia global pueda yo calcular el área de un intercambiador, ¿sí? Supongan que nosotros estamos o que aquí solamente se está transfiriendo el calor sensible, ¿sí? ¿Cuál sería el calor sensible? En donde hay cambio de temperatura. Entonces teníamos calor sensible.
tenemos cambio de temperatura. Y el calor latente es donde vamos a tener cambio de fase. Por ejemplo, si yo aquí estuviera alimentando, por ejemplo, en la entrada caliente estuviera alimentando vapor, ¿sí? Vapor saturado. Entraría a una temperatura, digamos 300 grados centígrados, y tendría que salir a 300 grados centígrados. Pero ¿cuál sería la diferencia en que entraría como vapor y saldría como líquido? Entonces ahí va a haber cambio de fase, pero el cambio de temperatura no lo habría, ¿sí? Solamente tendríamos cambio de fase. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos saber cuál es delta T. Entonces delta T va a ser un promedio de la diferencia de temperaturas. Aquí vamos a tener una diferencia de temperaturas, aquí en medio otra, todo aquí vamos a tener diferencias de temperaturas. Entonces necesitamos una delta T promedio. Entonces la delta T promedio se va a componer de la diferencia de temperaturas del lado caliente y diferencias de temperaturas del lado frío. Bueno, aquí en este lado vemos que es un intercambiador en paralelo. ¿Por qué? Porque aquí vemos que las temperaturas, o bueno, el fluido entra y los dos tienen el mismo sentido. El fluido frío va para arriba, o sea, hacia aquí vemos las flechas, y el fluido caliente, vemos la flechita del medio, también va hacia la derecha, ¿sí? O sea, también el fluido frío va hacia la derecha y el fluido caliente también va a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un intercambiador en paralelo. Entonces, ¿cuál sería la delta T promedio? La delta T promedio sería la delta T de este lado, vamos a decir que este es delta T1 y esta sería delta T2. Entonces, delta T1 va a ser igual a 300 menos 100 y delta T2 va a ser igual a 200 menos 180. Entonces aquí vamos a ver que esta delta T sería igual a 300 y esta otra delta T sería igual a 20. Y el promedio, ¿cómo lo calculamos? Pues lo calculamos a través de la delta T promedio logarítmica. Media logarítmica, que sería 300, o sea, delta T1 menos delta T2 sobre de logaritmo de delta T1 sobre delta T2. Entonces la delta T media logarítmica va a ser igual a 300 menos 20 entre d el logaritmo de 300 sobre de 20. Entonces el valor de delta T promedio va a estar un valor entre de 300 y 100 y entre de 180 y 200. Entonces vamos a ver cuál sería esa delta T. Entonces serían la delta T sería 300 menos 20 entre del logaritmo de 300 sobre de 20. Teníamos una delta T promedio de 103, ¿sí? Por lo regular la delta T va a estar entre de estos dos valores. Aquí está, sería 103. Y aquí tenemos un valor de... no estaría entre estos, entre 280 no sería. ¿Sí? Entonces no está dentro de estos dos valores. ¿Sí? Bueno, pero la delta T sería de 103. Aquí tenemos otro caso. En este caso
tenemos un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo. Entonces, si se dan cuenta, en este tubo ya el fluido caliente va de izquierda a derecha y el fluido frío va de derecha a izquierda. Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo calcularíamos la delta T? Aquí en este caso, pues el fluido caliente decimos que va a entrar a 300 y va a salir a 200. Eso no cambiaría, pero el fluido frío ahora entraría a 100 y saldría en 180. ¿Cuál sería la delta T promedio logarítmica? Entonces aquí vamos a decir que esto es delta T1 y esto es delta T2. Ajá. En este caso sería 300 menos 180 serían 120. Y en este caso aquí serían 200 menos 100 serían 100. Ajá. Entonces aquí tendríamos la delta T media logarítmica sería igual a 120. Este ya podríamos decir que es el lado caliente y esto que sea el lado frío. Ajá. Entonces sería 120 menos, a ver, ¿cómo no? 120 no. Primero calculamos delta T1 y luego delta T2. Ajá. Delta T1, pues ya lo había calculado, 120 y 100. Entonces eran 120 menos 100 entre del logaritmo de 120 sobre 100. Entonces tendríamos, en este caso, 120 menos 100 sobre de logaritmo natural de 120 sobre de 100. Ajá. Y aquí, en este caso, para este intercambiador, la delta T media logarítmica sería de 109. Entonces, lo que quiero que vean es que la delta T se va a calcular de cada uno de los lados del intercambiador. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos un lado, de este lado de este intercambiador va a ser una delta T y del otro lado del intercambiador va a ser otra delta T. Aquí, por ejemplo, tenemos una delta T y de este otro lado vamos a tener una delta T. Entonces, entre esas dos deltas T va a estar la delta T promedio. Ajá. ¿Y cómo la calculamos? Con el logaritmo de la delta T promedio logarítmica, ¿sí? Entonces, igual también en este intercambiador, aquí vamos a tener una entrada, aquí vamos a tener una salida. Entonces, con esta entrada y esta salida calculamos una delta T, y con esta entrada y con esta salida calculamos la otra delta T. Total que vamos a tener una delta T de este lado y otra delta T de este lado, y con esas dos, a partir de esas dos las vamos a tomar como límites y calcular la delta T promedio.